Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de uno de los últimos cambios que hemos tenido en el abordaje del paciente con diabetes, que lo hemos denominado un nuevo paradigma, el riesgo continuo cardiorrenal en la persona con diabetes. Es decir, vamos a abolir ya el concepto de prevención primaria y prevención secundaria para asumir en todo nuestro quehacer diario del riesgo continuo cardiorrenal. Bueno, estas son mis declaraciones de intereses en el mundo de la diabetes y podemos empezar diciendo que todos sabemos que la diabetes es una enfermedad que se acompaña de un alto riesgo cardiovascular. Hemos tenido ocasión de comprobarlo en nuestro propio estudio Asturias, donde hemos seguido a más de 1.300 personas durante 18 años y hemos podido ver cómo aquellas personas que eran diabéticas tenían 2 veces más de posibilidades de morir que aquellas personas que no eran diabéticas. Si acotamos solo la mortalidad cardiovascular, pudimos ver cómo era 4 veces más, incluso en la mujer con diabetes, 8 veces más de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, parece que siempre nos acordamos de la enfermedad aterosclerótica, que acontece con infarto de miocardio, con ACV y con mortalidad cardiovascular. Pero claramente teníamos un poquito olvidada el tema del fallo cardíaco, con esa hospitalización por fallo cardíaco y ese incremento de mortalidad de una forma exponencial cuando aparece el primer evento de hospitalización por fallo cardíaco, y teníamos también olvidada la magnitud y la morbilidad que produce la enfermedad renal diabética. Y no solo esto, sino que cuando aparece una de ellas se incrementa la otra, y podemos ver claramente aquí cómo a medida que aparece la enfermedad renal diabética y empeora el filtrado glomerular, se incrementa la mortalidad a 5 años, de tal manera que podemos ver cómo avanzando la enfermedad renal diabética incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares y sobre todo la fatalidad o la mortalidad de cualquier evento que se presente en el contexto de una enfermedad renal diabética de forma avanzada. Esto ha sido de tal magnitud que hoy día los estudios de ensayos de seguridad cardiovascular han cambiado y se habla ya de un nuevo concepto, no es el MACE, sino el MARCE, en el que incluimos todos los efectos adversos mayores cardiorrenales, incluidos los clásicos ACV, infarto y mortalidad, pero también el fallo cardíaco y todo lo que acontece con la enfermedad renal diabética aguda, reemplazo y progresión de la enfermedad renal diabética crónica. De tal manera que esta es la foto que tenemos que tener presente en nuestra retina cada vez que abordemos el tratamiento de una persona con diabetes, que no es un antes y un después de tener un evento cardiovascular, no es una prevención primaria ni una prevención secundaria, lo que es un todo continuo de riesgo, y riesgo que está claramente presentado por la insuficiencia cardíaca, por la enfermedad renal diabética y por la enfermedad aterosclerótica. Bueno, esto es lo mismo de otra forma un poco más gráfica todavía. Podemos ver cómo antes incluso de diagnóstico de diabetes ya tenemos un cierto riesgo que aparece incrementado cuando debuta la diabetes, el aumento de la hiperglucemia, que se magnifica en el momento que aparece cualquier tipo de microangiopatía, que no es ni más ni menos que un espejo de ese incremento de la enfermedad arteriosclerótica, que aparece incrementado cuando aparece el evento y que puede acontecer con una mortalidad aumentada. Tanto es así que en vez de prevención secundaria, prevención primaria, lo que tenemos que acostumbrarnos claramente a hablar es el categorías de riesgo cardiovascular que tiene la persona con diabetes que tenemos en la consulta. Habla de bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo cardiovascular. Fijaros cómo moderado riesgo es aquella persona con diabetes por debajo de 35 o diabetes tipo 1 por debajo de 35 años o tipo 2 por debajo de 50 con menos de 10 años de duración de la diabetes sin otros factores de riesgo cardiovascular. Cuando la diabetes ya lleva 10 años diagnosticada en una persona, incluso aunque no tenga daño orgánico y tenga otro factor de riesgo cardiovascular, ya estaremos hablando de una persona de alto riesgo cardiovascular.
Y las personas con muy alto riesgo cardiovascular son las que teníamos ya categorizadas como enfermedad cardiovascular establecida, pero también aquellas otras que tienen daño orgánico, entendiendo por tal la proteinuria, la enfermedad renal por debajo de 30 de declaramiento de creatinina, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la retinopatía. Es decir, un paciente con diabetes tipo 2 o tipo 1 con retinopatía es un paciente ya de muy alto riesgo cardiovascular, o aquella persona con diabetes tipo 1 de más de 10 años. Debemos de grabarnos esta diapositiva y categorizar cada uno de nuestras personas con diabetes que vienen a la consulta en qué riesgo, categoría de riesgo cardiovascular está, para saber en qué debemos de aportar en el tratamiento. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que ha pasado con las complicaciones en los últimos años? Hemos mejorado claramente la enfermedad aterosclerótica, el infarto, el ACV, las amputaciones han disminuido, pero cuando vamos a ver qué es lo que ha pasado con la enfermedad renal diabética, está estable, no ha disminuido en los últimos 20 años de tratamientos para las personas con diabetes. Del mismo modo ocurre exactamente con la insuficiencia cardíaca. Está estable en los últimos, de 1988 a 2015, no ha habido cambios en la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población con diabetes ni en la población sin diabetes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el control exhaustivo de los factores de riesgo cardiovascular es muy eficaz a la hora de prevenir el infarto, el ACV, pero sin embargo, fijaros como aquella persona que joven, por debajo de 55, incluso teniendo los factores de riesgo cardiovascular totalmente controlados, tiene un incremento de 2,4, casi 2 veces y media más de probabilidades de una insuficiencia cardíaca. Luego hay algo más que se nos está escapando que el puro control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Y en este escenario entra toda la evidencia que nos ha puesto encima de la mesa los ensayos de seguridad cardiovascular con las distintas familias de medicamentos. En primer lugar, los inhibidores de DPP-4, todos han sido neutros, no han demostrado beneficio cardiovascular. Los agonistas del receptor de GLP-1, los que son agonistas con mayor similitud con el nativo, el liraglutide, semaglutide y dulaglutide, han sido positivos con un beneficio cardiovascular, y la familia de los ISGLT2 o glucosúricos, efecto clase beneficioso en la disminución de eventos cardiovasculares, tanto con la empaglifosina, con la canaglifosina, como con la dapaglifosina. Pero, oiga, no solo es el MACE, la disminución de insuficiencia renal y la disminución de insuficiencia cardíaca son uno de los grandes efectos que han puesto encima de la mesa los glucosúricos en nuestros pacientes con diabetes. Por lo tanto, para ahondar un poco más en estas evidencias, tenemos los agonistas del receptor de GLP-1, liraglutide, semaglutide y dulaglutide, disminución del MACE, fundamentalmente a expensas del ictus, y liraglutide, mortalidad total. ¿Qué pasa con el efecto renal? Bueno, pues es beneficioso en la variable combinada, pero sobre todo a expensas de disminución de la macroalbuminuria en los agonistas de receptor de GLP-1. Si cambiamos de familia y vamos a los inhibidores de SGLT2, podemos ver claramente que con EMPA, CANA, DAPA, incluso con la CANA en pacientes ya con enfermedad renal crónicamente establecida, hay un efecto clase muy beneficioso en disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y en la disminución por hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y además, el gran beneficio que tiene en la disminución de enfermedad renal diabética, de tal manera que 47, 40, 46% de descenso en aquel grupo de pacientes que iba con glucosúricos versus iban con placebo. De tal manera que toda esta evidencia podemos resumirla que hoy por hoy, en la primera y segunda línea de tratamiento para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, tendremos que acordarnos de la metformina, de los inhibidores de SGLT2 y de los agonistas del receptor de GLP-1. Claro, el problema surge, esto ha sido de tal magnitud que ha tenido un gran impacto ya en las guías de práctica clínica. Sabéis todos que la guía ADA 2020 ha lanzado el gran mensaje que entre aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen ya una enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal establecida, un ISGLT2 o agonista del receptor de GLP-1 con demostrado beneficio cardiovascular es recomendado como parte de su tratamiento
para el control de su porvenir. Pero no solo esto, sino que una de las grandes novedades es que esta adición de este fármaco es independientemente de si necesitan o no necesitan descenso en la hemoglobina glicosilada. Una gran novedad considerar independientemente de la hemoglobina glicosilada individual y de objetivo. Con lo cual, en este paciente de alto riesgo está claramente, pero lo que tenemos que ir es un paso más allá y adelantarnos a que aparezcan ya los eventos, que aparezcan ya la insuficiencia cardíaca, que aparezcan ya la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que aparezca ya la enfermedad renal y ponerlos de una manera que sea preventiva. Podemos ver esta diapositiva en la que claramente en el estadio todavía A2, en el que hay riesgo y de alto riesgo de insuficiencia cardíaca, y nos recomiendan ya que añadamos esta familia de los inhibidores de SGLT2. Y no solo esto, sino que la guía de prevención primaria de la Sociedad Americana de Cardiología nos dice claramente que en aquellos pacientes donde tengan otros factores de riesgo cardiovascular debemos de considerar añadir un ISGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1 para mejorar el control glucémico, pero sobre todo para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y es que yo creo que no se puede expresar de mejor manera. ¿Qué efectos tienen los ISGLT2? Pues depende si es en aquel 20-25% de población con diabetes con enfermedad cardiovascular establecida, nos va a disminuir la aterosclerosis, nos va a disminuir la insuficiencia cardíaca y nos va a disminuir la progresión de la enfermedad renal diabética. Pero ¿qué efecto va a producir en aquella 75-80% de diabéticos que tienen algún otro factor de riesgo cardiovascular, pero lo que hablábamos antiguamente como prevención primaria? No hemos demostrado disminución de MACE, pero sí claramente tiene un efecto beneficioso a nivel de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y tiene un claro efecto beneficioso a nivel de protección de la enfermedad renal diabética. Por lo tanto, la conclusión hoy día que debemos de sacar, fundamental para nuestra práctica clínica diaria, es que los inhibidores de SGLT2 deberemos de considerarlos tratamientos de primera elección junto con la metformina en la mayoría de las personas con diabetes, independientemente de si tienen o no tienen enfermedad aterosclerótica establecida, porque está claramente demostrado que disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de insuficiencia renal. Por sus grandes beneficios en la fisiopatología de la diabetes, disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca, de nefropatía y, por ende, de enfermedad cardiovascular periférica. Por lo tanto, para quedarnos con las ideas claras, hay que tener claramente que desaparece el concepto de prevención secundaria y prevención primaria. Debemos de tener presente que existe un riesgo cardiovascular y renal continuo, riesgo cardiorrenal continuo, y que deberemos de tratar de una forma precoz, adelantándonos a la aparición de los eventos. Cada vez tenemos más evidencias que los agonistas de receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 son eficaces a lo largo de todo el proceso evolutivo de la persona con diabetes, incluso en aquellas fases de bajo y moderado riesgo cardiovascular, y que lo que está claramente consensuado y que aparece en todas las guías es que hay evidencias clase A de su protección cardiorrenal en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, lo que nos obliga a indicarlo independientemente de su control metabólico. Por último, yo creo que de una forma gráfica queríamos resumirlo en esta frase. Debemos preguntarnos si existe alguna contraindicación para que nuestro paciente no tenga indicado un agonista del receptor de GLP-1 y o un inhibidor de SGLT2 en su arsenal terapéutico si queremos cambiar la historia natural de su enfermedad. Porque por fin esta tríada de agonista y inhibidor de SGLT2 junto con la metformina pueden cambiar la historia natural de la persona con diabetes. Muchas gracias.